Bueno, aquí estamos nuevamente emprendiendo un nuevo camino. Esta vez nos vamos a zambullir en el complejo mundo de la educación. Desde su historia hasta la actualidad, con miles de preguntas. ¿Cómo aprender? ¿Con quién? ¿Para qué? ¿De qué modo? Ya nos conocen. Bienvenidos a una nueva entrega de los coleccionables de la columna vertebral. Esperemos que puedan disfrutarlo como disfrutaron el anterior. ¿De qué hablamos cuando hablamos de educación? Porque educación puede ser cualquier cosa. No, puede ser solamente transmitir conocimientos. Bueno, eso es algo que hacen todas las especies animales. Todos transmiten lo que han aprendido a lo largo de generaciones tras generaciones a sus cachorros, a sus crías. Educación vamos a definirlo como una actividad estrictamente humana. La educación ha sido creada por una sociedad en un momento determinado y ha cambiado sus formas, sus hábitos, sus contenidos a lo largo de los distintos siglos. De todo esto un poco vamos a hablar a lo largo de 4 o 5 entregas con los mejores especialistas del país. Todos ellos serán los pedagogos que saben de lo que hablan y que nos van a dar sus distintos puntos de vista. Pero hablando de pedagogos, vamos a hacer un paréntesis. La palabra pedagogía viene del griego. Paidos quiere decir niño y agein quiere decir guía. Curiosamente, ese guía no era el maestro. Los paedagogus de la antigua Grecia, es decir, los pedagogos, según los manuales, eran los esclavos que llevaban a los niños a ver al maestro. ¿El guía de los niños era un esclavo? Sí, efectivamente el pedagogo era el esclavo que llevaba al niño del lugar donde se enseñaba. Ahora, decir esclavo en la Grecia del siglo V no es pensar en el negro explotado que sacaba arroz, que cosechaba algodón llevado de África, sino estoy hablando probablemente de un hombre culto que fue de un pueblo dominado, ¿no? Los esclavos en la antigüedad no eran la imagen que uno tiene de los sectores negros esclavizados, y la esclavitud siempre es un horror, pero es un horror pensar que cuando decimos esclavo en Grecia estamos hablando del esclavo que uno tiene más la imagen de los grupos negros esclavizados y atormentados en América. Entonces, primer dato, esclavo en ese concepto no implicaba esto. El esclavo que llevaba al niño era un alien formado, un alien que manejaba, que además de llevarlo de lugar a lugar, lo enseñaba, lo educaba, por eso pedagogo, no solamente lo llevaba, había una cuestión de acompañamiento sobre este niño. También era la cuestión de que no había un lugar donde se educaba, entonces había que llevarlo a todos lados. Entonces, sí hay una motivación de esa, ese es el origen de la palabra pedagogo, pero tenemos que mirarlo con cierto cuidado. Sí me gusta la idea de ser quien acompaña al niño, en esa idea sí, de quien acompaña al que aprende, eso está bueno. Bien, tenemos acá lo que podríamos llamar nuestra primera lección. No siempre una misma palabra quiere decir lo mismo a lo largo de los siglos o de las geografías. Yo recuerdo que Gabriel García Márquez solía aconsejar a los jóvenes periodistas que trataban de empezar en la crónica que no bastaba con decir tormenta, por ejemplo, porque una tormenta es diferente en Berlín a lo que puede ser una tormenta en el trópico o, no sé, en un monzón. Lo que había que hacer era describir esa tormenta. Así que acá tenemos nuestro primer desafío. Vamos a describir en este primer capítulo de qué hablamos cuando hablamos de educación, porque no siempre es lo mismo, ni lo fue ni lo será. Gracias, Pino, por esta primera enseñanza. En definitiva, podríamos decir que ese pedagogo griego no era un esclavo, era un trabajador esclavizado, con ciertos privilegios por su formación, que podía acompañar al hijo del amo, obvio, y hablarle, orientarlo, enseñarle, marcarle el camino. Así la cosa, la expresión suena más simpática. El que te lleva de la mano por la ruta del conocimiento. Era un laburante, como hoy, ¿o no? No, nada que ver. Fue en la Revolución Francesa cuando se pateó el tablero y se decidió que debía haber una educación igual para todos, para obedecer al lema de igualdad, fraternidad y libertad. En Argentina, ¿cuándo comenzó esta idea moderna de educación? Fue en el año 1884, durante el gobierno de Julio Argentino Roca,
que se promulga la primera ley de educación, la ley 1420, que establece una educación común, gratuita y obligatoria. Claro que desde entonces pasó mucha agua bajo el puente. ¿Cómo definir hoy la educación? Quizás sea la madre de todas las batallas ponernos de acuerdo sobre qué significado tiene esa palabra. Tiene tres ejes fundamentales para mí, que es lo ideológico, lo político y lo metodológico. Lo ideológico es, nosotros le pusimos desde dónde, o sea, desde dónde nosotros miramos el mundo, desde la arriba o desde la abajo. Eso es fundamental, porque ahí tomamos una postura ideológica clara a favor y en contra de quién trabajamos nosotros. En los barrios encontramos todo tipo de problemas, ¿no? Y hoy están multiplicados por 1000 o por 2000, ¿no? Desde el problema del analfabetismo, el de la miseria, la pobreza, la desorganización. O sea, lo político es con quién yo me voy a juntar en esta idea de cambiar el mundo, ¿no? Es decir, un mundo más humano, más nuestro, más justo, más solidario, más de todo el mundo. Siempre fue nuestra idea central, que a Pablo siempre le admiraba, esa consistencia que teníamos en esta idea, ¿no? Prefiero planteármelo en términos de una relación de la educación con la sociedad, de la relación de la educación con el Estado. Uno puede, por eso digo, uno puede pensar la educación como los procesos de transformación y de construcción de subjetividades. Y allí hay un espacio más restringido, pero la verdad que los lugares que me han tocado cumplir y las funciones que me han tocado cumplir en mis últimas décadas, diría yo, vinculada a la gestión universitaria en muy diversos planos, me parece que me orienta más a pensar la relación de la educación con la sociedad, ¿no? Y en ese sentido, sin dudas, es una herramienta muy potente de construcción de ciudadanía, de construcción de desarrollo social y de desarrollo económico, y es una herramienta de transformación, digamos, de la sociedad, ¿no? Creo que eso para mí es el lugar más importante de ubicación de la educación. Yo defino la escuela pública como la escuela democrática. Si no es democrática, no es pública. Esto se lo saco al Tano Gramsci. Hay escuelas que son solo estatales, no son públicas. Y hay escuelas, como algunas confesionales, que son públicas, aun cuando se rijan por la ley de enseñanza privada. Entonces hay que redefinir esto. Educación es un concepto opaco porque de los dos lados lo hemos opacado. Bueno, se nos acabó el tiempo, llegó la hora del recreo para las próximas entregas. Vamos a ver cómo actuó la represión frente a esta amenaza que a veces puede ser la educación, las distintas formas de educar, la educación popular. Queda muchísimo para ver. Tarea para el hogar. Escuchar la entrevista completa de Adriana Puigros y Mariano Nadorovsky. Como verán, empezamos en grande, con dos exfuncionarios, una viceministra y un exministro de la ciudad de Buenos Aires, de partidos opuestos. Miradas diferentes y ambos inteligentes. Recomiendo escucharlas en su totalidad porque son bien instructivas. Y los espero en las próximas entregas en donde hablaremos de luchas y represiones, educación popular con sus distintas experiencias, la formación universitaria y varias yapas, como siempre.